Cuando la primera luz del día apenas comienza a filtrarse entre los estrechos callejones de la ciudad o a rasgar la niebla sobre los campos romanos, el esclavo ya está en pie. No importa si su cuerpo aún duele por la jornada anterior ni si los huesos crujen por el frío o por la fatiga, porque no tiene derecho al descanso prolongado, ni al amanecer perezoso, ni a elegir su ritmo. La vida del esclavo en Roma está regida por la necesidad ajena, por la voz del amo, por los golpes si hay desobediencia, por las órdenes si hay silencio. Y su primera necesidad del día no es el alimento, sino la obediencia. Aún así, antes de que comience su faena, se le concede una ración temprana, mínima, suficiente solo para permitirle moverse, porque el cuerpo vacío no sirve ni para arar la tierra ni para calentar las termas ni para barrer los patios de mármol. Lo que se le da no es un desayuno en el sentido moderno, sino un bocado de supervivencia. La mayoría de los esclavos consumen una papilla aguada de farro o cebada, similar al pulse, una especie de gacha sin sabor, cocidas en agua sin sal y sin hierbas, porque los ingredientes costosos están reservados para los amos. Se sirven pequeñas escudillas de barro o en recipientes de madera toscamente tallados, y se consume de pie o sentado en el suelo, en silencio, sin ritual alguno, sin compañía ni sobremesa. No hay pan fresco ni frutas ni lácteos. Tal vez, si el amo es indulgente o si se trata de un esclavo doméstico con acceso a las obras de la cocina, ese bocado matutino pueda incluir un trozo de pan duro o un poco de queso seco casi incomible, pero esto es excepción, no regla. La bebida que acompaña ese primer bocado suele ser agua, o en su defecto, posca diluida, agua mezclada con un chorrito de vinagre agrio para hacerla más segura, más ácida, menos propensa a contaminarse. Luego comienza la jornada, que es diferente según el tipo de esclavo. El que trabaja en el campo se aleja de los dominios de la casa y pasa horas bajo el sol, arando, sembrando, cargando, cortando leña, mientras el esclavo urbano puede pasar su día limpiando patios, atendiendo puertas, cocinando para otros, peinando a su señora o cargando mercancías. El esclavo de mina ni siquiera ve el sol, y su dieta es aún más miserable. Pero todos, sin excepción, tienen algo en común: comen para servir, no para disfrutar. El alimento es energía, no placer. El almuerzo, que llega ya avanzada la mañana o al mediodía, depende completamente del humor del amo o del administrador del hogar. A veces consiste simplemente en una segunda porción de pulse, esta vez un poco más densa, quizás enriquecida con legumbres como lentejas o habas. El pan vuelve a aparecer, pero es áspero, oscuro, más salvado que harina. El vino está reservado para los ciudadanos. Al esclavo se le permite a veces una posca más fuerte, más ácida, que además de hidratar también mantiene dócil al cuerpo. En las grandes casas urbanas, los esclavos cocineros pueden permitirse probar pequeñas porciones de los platos que preparan, no por derecho, sino por necesidad de probar si está bien sazonado para el amo. En ese gesto, que parece banal, hay una ironía brutal. El esclavo toca el manjar, lo huele, lo evalúa, lo escupe si está defectuoso, pero rara vez lo disfruta. En el campo, en cambio, el almuerzo puede incluir una cebolla cruda o un diente de ajo, no como aderezo, sino como medicina preventiva contra infecciones, y algún huevo duro compartido entre varios si la producción de gallinas lo permite. La carne es un lujo. Solo llega a la boca del esclavo cuando hay festividades, cuando el amo celebra alguna victoria o aniversario, o si muere un animal de trabajo y su carne no es apta para el mercado. Entonces se cocina a fuego bajo, con cebolla o simplemente hervida, y se reparte entre todos como una rareza sagrada. Esa rareza puede ser un pedazo de cerdo, un ave vieja o incluso vísceras que los ciudadanos no desean. El esclavo se acostumbra a considerar esos retazos como delicias, porque su dieta común no supera la subsistencia. Por la tarde, la jornada continúa sin pausas. Los músculos arden, la espalda duele, los pies están llenos de tierra o de polvo, los dedos agrietados. El esclavo no tiene merienda. Si acaso, un sorbo de agua robado entre tareas o una fruta caída que el amo no reclame. Todo lo que entra en su boca debe ser funcional, rápido, casi invisible. Al caer la noche, se permite una última comida. No es cena, no es banquete, es apenas un cierre biológico. Otra porción de pulse, fría o recalentada, con suerte con alguna hierba silvestre recogida al margen del camino, tal vez una cucharada de aceite de oliva viejo, o unas aceitunas arrugadas que nadie más quiso. Esa comida, como todo en su vida, no tiene horarios fijos ni porciones establecidas. A veces se come antes del descanso, otras durante el trabajo nocturno. Algunos esclavos duermen con el estómago vacío si la jornada fue dura y no quedó tiempo para cocinar. En las villas más organizadas, el lanista o el administrador reparte porciones medidas según el valor del esclavo.
Los más útiles reciben más comida, los enfermos o castigados, menos. La comida se convierte así en una moneda de disciplina, en una medida de productividad, en una herramienta de poder. Y el esclavo lo sabe. Come lo que le dan, cuando se lo dan. Nunca lo suficiente, nunca con sabor. Y aún así, sobrevive. Su cuerpo se adapta, su mente se endurece, su estómago se acostumbra a convertir migajas en fuerza, sobras en movimiento. Porque no tiene elección. Su alimento es su condena y su salvación al mismo tiempo. Cuando el esclavo romano pertenece a una casa urbana y sirve dentro de los muros de una domus, su relación con la comida adquiere un matiz distinto, no por abundancia, sino por proximidad con el lujo al que nunca accede. Desde las primeras horas de la mañana, cuando enciende los fuegos de la cocina, muele los granos en el molino de mano, acarrea agua del impluvium o lava los utensilios del día anterior, su estómago se contrae con el aroma de los alimentos que nunca serán para él. El esclavo cocinero, por ejemplo, debe preparar salsas complejas con garum, asar carnes para los convivae del dominus, y disponer mesas con panés, frutas, vinos y dulces, y todo lo hace sin probar bocado, salvo lo indispensable para verificar la sazón. En ese acto cotidiano de cocinar y no comer, el esclavo urbano entrena la disciplina del deseo negado. Entre los fogones y los estantes de provisiones, las sobras se convierten en esperanza. No porque sepa que le tocarán, sino porque a veces, si la comitiva está saciada o si la comida sobra tras el banquete, las criadas o el encargado del triclinium reparten las sobras entre los sirvientes. Esas sobras son un banquete en comparación a la puls diaria. Trozos de carne masticada, pedazos de pan humedecido con vino, verduras que nadie tocó, frutas demasiado maduras para la vista del amo. Un esclavo que vive en la cocina aprende a leer los gestos del dominus, anticipar si ese día sobrará algo o si se comerá hasta la última migaja. Y cuando sobra, corre a su rincón, con manos temblorosas, como quien roba el tiempo. Pero no todos los esclavos urbanos tienen ese contacto con la cocina. Muchos trabajan como porteros, como asistentes del pedagogo, como aguadores, como sastres, como copistas, y a ellos la comida les llega en forma de ración distribuida al caer la tarde. En pequeñas cestas o bandejas de barro se reparte una combinación de puls, pan viejo y un poco de posca. A veces, una zanahoria o una cebolla, con la tierra aún pegada a la piel. La comida se consume en patios, en pasillos, en rincones de sombra, sin ceremonia ni pausa. Porque el trabajo no termina nunca. Un esclavo urbano puede ser llamado en mitad de su comida para atender una orden, y entonces debe dejar el cuenco y correr, sin saber si podrá retomarlo. El esclavo de taller, por su parte, vive una rutina diferente. Si trabaja en una panadería, su día empieza en la oscuridad de la noche, cuando debe encender los hornos y amasar durante horas. Los hornos romanos son gigantes calientes, y el pan se prepara en cantidades industriales. El esclavo panadero rara vez come de ese pan fresco. Su alimento son los residuos, las migas, los bordes quemados que nadie quiere. Si trabaja en una tintorería o en una curtiduría, el hedor de los químicos y de las pieles curtidas se le impregna en la ropa, en la piel, en el apetito. Comer en ese entorno es más una obligación que un placer, y se hace con rapidez, sentado en el suelo, con las manos sucias, con el pulso agitado por la toxicidad del oficio. En cambio, el esclavo que sirve en casa de un senador o de un aristócrata puede tener una vida más controlada, pero no por eso más libre. Sus raciones están medidas según la función. Los esclavos que sirven en el triclinium o en el tablinum tienen acceso a las obras elegantes. Los que limpian las letrinas, no. La jerarquía también se refleja en el pan. Algunos reciben pan de trigo más blanco, otros, solo pan de salvado o pan mezclado con centeno, más duro y seco. La alimentación es un espejo de la estructura social. Incluso entre esclavos hay castas, y la comida es uno de sus marcadores. En las villas rurales, especialmente en las grandes explotaciones agrícolas, el día del esclavo comienza antes del amanecer y termina mucho después del anochecer. La dieta aquí es más rústica, más uniforme. Se vive de puls, de legumbres secas hervidas, de pan duro y de agua. Las comidas se toman en grupo, sentados sobre la tierra, al borde del campo, con un vigilante observando desde lejos. No hay pausas largas. Comer es un trámite, un repostaje. A veces se les da una pequeña ración de queso o de pescado seco, y en temporada, uvas, higos o nueces. Las uvas son oro para el esclavo agrícola, dulces, energéticas y breves. En época de vendimia, los esclavos pueden comer un poco de los frutos mientras cosechan, pero deben hacerlo a escondidas, porque lo recolectado pertenece al amo. En invierno, cuando el trabajo se traslada a la limpieza de canales,
al mantenimiento de herramientas, a la reparación de muros y caminos, la dieta no mejora. Se introduce algo de col, de cebolla, de ajo, pero siempre en cantidades mínimas. El aceite de oliva es escaso y valioso, se usa más como lámpara que como alimento. La grasa, en cualquier forma, es un premio. Un trozo de tocino rancio puede ser un festín. El esclavo aprende a dar valor a lo que otros desechan. La piel de un queso, el agua donde se coció la cebada, el hueso de una ave vieja, todo puede ser aprovechado. En muchas villas, los esclavos cultivan pequeños huertos cerca de sus barracas, si el amo lo permite. Allí siembran hierbas, algo de ajo, tal vez unas habas. No por derecho, sino por tolerancia. Y lo que se cosecha es para complementar, nunca para sustituir. El día termina, como siempre, con una cena mínima, a veces igual que el desayuno, a veces peor. El cuerpo del esclavo, sin embargo, sigue funcionando. Porque se adapta. Porque se endurece. Porque no tiene otra opción. La comida no lo eleva ni lo consuela. Lo mantiene en pie. Y mientras mastica su pulse frío al borde del catre, piensa en la jornada siguiente, que será idéntica, o peor. Pero sobre todo, será inevitable. Cuando el Imperio Romano se expande y se vuelve más complejo, también lo hace la vida del esclavo y con ella sus rutinas alimenticias, en especial cuando el esclavo está vinculado a tareas públicas, a los grandes proyectos urbanos o a los servicios imperiales, como los esclavos que trabajan en termas, acueductos, minas o en las calles de Roma recogiendo basura o limpiando excrementos. Estos hombres y mujeres viven una vida de desgaste brutal, con jornadas interminables y alimentos que apenas alcanzan para sostener la energía necesaria para resistir. Los esclavos de mina, por ejemplo, los condenados a trabajar bajo tierra en condiciones de oscuridad total, humedad constante y aire enrarecido, reciben la dieta más baja de todas, un cuenco de pulse al día, apenas reforzado con algunas legumbres. Si hay suerte un trozo de pan rancio o un puñado de cebada cruda, se alimentan en la penumbra, en medio del polvo, sin pausas, sin utensilios, con las manos negras y la mirada vacía, porque en las minas, el cuerpo del esclavo no es más que un instrumento de desgaste, un bien reemplazable, y su comida refleja esa condición. No se busca que estén saludables, se busca que duren lo justo. Igual sucede con los que limpian las cloacas, los esclavos que recorren los canales subterráneos de Roma, sumidos hasta la cintura en aguas negras, respirando el hedor de toda la ciudad. Su comida es simple, a veces una sopa de verduras fermentadas, otras veces una galleta de avena y un poco de posca. Lo consumen de pie, entre faena y faena, con la rapidez de quien sabe que el descanso es una ilusión. También están los esclavos que sirven en las termas, hombres que se encargan del fuego que calienta el agua, que limpian los suelos, que secan con telas los cuerpos de los ciudadanos. Estos esclavos comen mejor, porque su trabajo es visible, y si su cuerpo falla, todo el espectáculo de las termas se interrumpe. Su comida puede incluir pan tierno, fruta, algo de pescado seco, y siempre posca o agua. Pero su cuerpo está al servicio de la comodidad ajena, y cada bocado es supervisado, contado, medido. Incluso los esclavos que trabajan como gladiadores esclavizados, diferentes de los voluntarios, tienen una dieta particular, porque aunque no se entrenan con el mismo nivel de dedicación que los gladiadores profesionales, se espera que ofrezcan resistencia suficiente para no deslucir el combate. A ellos se les da más pulse, más legumbres, algo de carne, y más cantidad de agua con vinagre. ¿Por qué? La resistencia del cuerpo está directamente ligada a la imagen del imperio. Los esclavos que cuidan niños o mujeres en casas de élite también reciben un trato alimenticio distinto, no por generosidad, sino por necesidad. Si la nodriza está desnutrida, el niño sufre. Si la esclava de confianza de la matrona cae enferma, el equilibrio doméstico se desmorona. Así que se les da algo más de pan, un poco de leche, a veces huevos o frutas blandas, no porque se valore su bienestar, sino porque se teme su ausencia. En algunos casos los esclavos obtienen comida extra mediante la mendicidad encubierta o el intercambio con otros esclavos. El trozo de pan duro que uno no come puede valer un diente de ajo o una cebolla en otro rincón del domus. La comida circula como moneda, como pequeño poder, como acto de resistencia. En las noches, cuando el trabajo ha terminado y los cuerpos buscan un rincón para acostarse, los esclavos se reúnen en espacios comunes, si es que tienen alguno, y ahí, entre murmullos, comparten lo que queda, lo que han guardado, lo que alguien les dio a escondidas, se sientan en el suelo, con la espalda contra el muro, y comen lentamente, no por placer, sino porque alargar ese momento significa extender la sensación de control, de humanidad. En esos espacios surge el relato, la transmisión oral, la memoria, y también el consuelo. La comida, aun siendo escasa, se convierte en vínculo,
en comunidad, en recuerdo compartido. Hay esclavos que han nacido esclavos, que no conocen otra vida, y otros que fueron libres alguna vez y recuerdan lo que era tener un plato propio, una mesa, una sazón. Para ellos, cada bocado tiene el sabor de la pérdida, del duelo, pero también de la resistencia. El cuerpo se endurece con los años, aprende a sobrevivir con lo mínimo, la mente también se adapta. El esclavo romano convierte su dieta en parte de su identidad, y así, la rutina alimenticia se transforma en una disciplina interna. Comer a la hora justa, comer lo justo, evitar enfermar, evitar llamar la atención, sobrevivir sin destacar. Hay quienes en su vejez, si sobreviven, reciben la manumisión, y entonces comen pan blanco por primera vez, carne sin nervios, vino sin vinagre, pero ya no tienen dientes para masticarlo, ni estómago para digerirlo, su cuerpo se ha moldeado a la escasez, y lo rechaza. Hay una paradoja profunda en ese gesto, porque la libertad llega cuando ya no hay fuerza para disfrutarla. Por eso muchos esclavos viejos no celebran la libertad con banquetes, sino con la misma pulse que comieron siempre, como si comer otra cosa los traicionara. La comida, al final, es memoria corporal, y el esclavo romano la carga consigo como cicatriz, como marca, como relato, durante 24 horas al día. Lo que come define lo que puede hacer, lo que puede resistir, lo que puede soñar, y así pasa el tiempo. En un ciclo repetitivo, de fogones ajenos, de restos prestados, de migajas codiciadas, de hambre contenida, el esclavo romano no come por placer, ni por salud, come para no caer, para no morir, para no romper la rueda que lo aplasta pero que también lo mantiene vivo, porque incluso en la miseria más profunda, el alimento sigue siendo lo que separa el movimiento de la inercia, el latido del silencio, la vida de la desaparición.